Hola compañeros, estoy resolviendo el ejercicio 3 donde nos menciona de la demostración de que dos rectas son paralelas. Este ejercicio creo que lo estoy resolviendo con el quinto postulado que dice que si una línea recta corta otras dos, de tal manera que la suma de los ángulos, perdón, que la suma de dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. ¿A qué creo que se refiere esto? Pues miren, yo lo que supongo es lo siguiente, ¿no? De que yo tengo dos rectas cualquiera, y pues estas rectas las va a cortar una transversal, ¿sí? Entonces, esta recta transversal, que la vamos a poner aquí en rojito, va a ser pues esta recta que corta estas dos paralelas. Entonces, menciona Euclides en este postulado que eh, al prolongar estas dos rectas, se van a cortar si cumple que al prolongar las dos rectas que sus ángulos van a sumar menos de 180, o sea, es decir, si yo tomo dos, estas dos rectas que tengo acá y esta transversal que las corta, este ángulo y este ángulo van a sumar menos que 180 grados, ¿sí? O sea, vamos a llamarlo ángulo A y vamos a llamarlo ángulo B. Y supongamos que aquí voy a tener estas dos que vamos a llamarlas C y vamos a llamarla D. Estos dos ángulos, ¿no? Entonces, dice que al tomar los dos lados, los dos ángulos, al prolongar las dos rectas por los ángulos menores a 180, es decir, aquí a este A y este B, si yo prolongo estas rectas, ¿ok? En algún punto se van a tener que cortar. Vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, así feito, pero pues no me dio mucho aquí el espacio. Ok, vamos a poner que aquí se cortan. En la única forma que estas dos rectas no se corten, ¿sí? Es que estos dos ángulos de acá sean de... Estos dos ángulos, perdón, la suma de A más B sea 180, ¿sí? Porque el postulado me dice que A y B, en este caso, tendrían que ser dos ángulos menores a 180, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el otro lado? Si nosotros prolongamos por los otros dos ángulos C y D, o sea, es decir, que si nosotros seguimos aquí y por acá, aquí jamás se van a cortar las rectas, pero en este lado, donde tengo a y B, si prolongo de este lado, en algún momento se van a tener que cortar, o sea, por más largo que sea la recta, pues se van a tener que cortar en algún motivo. El único que no se podría cortar es que si estas dos rectas sumaran 180. Ahora, ¿a qué me lleva esto? Vamos a trazar otras dos, ¿no? Si yo acá voy a pintar wake. Que sale re mal esto. Ahí está. Y
Vamos a suponer aquí. Esta otra recta. Y ahora vamos a poner la transversal. Una transversal cualquiera. Ahora, esta transversal va a cortar a los dos ángulos. Entonces, en el ejercicio que nos ponen, nos dice que, bueno, no sé exactamente cómo era, pero vamos a suponer que este de acá, vamos a llamarlo A, y este de acá va a ser B. ¿Sí? Nos está diciendo que en estas dos rectas, al cortar la transversal, nos está diciendo que A y B son iguales, ¿no? Entonces, en los teoremas, o no sé cómo se llaman, menciona que, que cuando a dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos, tanto A y B acá, como los otros dos ángulos alternos internos van a ser iguales. También los alternos externos, los correspondientes, y también resulta que tanto A y este de acá, vamos a llamarlo, vamos a ponerlo, ¿con qué color? Con verdecito. A este ángulo acá vamos a llamarlo C, y a este ángulo de acá vamos a llamarlo D. ¿Ok? Bueno, otra de las cosas que pasan cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, nos indica que estos ángulos de acá en medio, que no recuerdo exactamente cómo se llaman estos dos ángulos, la suma de estos dos ángulos van a ser 180, que es exactamente lo que pasa con este postulado de Euclides. Que si estos dos ángulos de aquí, por un suponer, el B y el D, son menores a 180, al prolongarlos se van a cortar. O sea, es decir, que estas dos rectas no van a ser paralelas. ¿Cuándo sí van a ser paralelas? Cuando estas dos rectas sumen 180. Ahora, vamos a checar esto. En una recta, si nosotros sacamos el ángulo de una recta, que sería un ángulo llano, un ángulo llano tiene un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Y por ende, acá voy a tener dos rectas, lo que significaría que si yo tengo que A es igual a B, por lo que nos están diciendo, ¿sí? Si yo, como esto es una recta, vamos a suponer que esta recta de aquí vamos a llamarla 1, 2, y esta va a ser 3, 4, por decirlo así. Si yo tengo que la recta 1, 2, los ángulos A y D, ¿cuánto deberían de sumar? A más D es igual a 180, porque formarían un ángulo llano. ¿Sí? O sea, es decir, que desde acá hasta acá, como es una recta, va a formar un ángulo de 180. Lo mismo va a suceder con C más B. También debería ser igual a 180 grados. Porque como es una recta, también es un ángulo llano. O sea, es decir, que si yo saco un ángulo que va desde acá hasta aquí, también me tiene que sumar 180 grados, ¿no? Bueno, ¿a qué me lleva esto? Que teniendo en cuenta que A más D, que son estos dos ángulos, estos van a sumar 180, y C más B también me van a sumar 180. Bueno, ahora, si A y B son iguales, si a 180 yo le resto A, vamos a suponer que este lado de acá sería 180 menos A, ¿sí?
Pero teniendo en cuenta que este ángulo C que tengo acá también sería el ángulo 180 grados menos B, ¿sí? Entonces, si A y B son iguales, también va a significar que C también va a ser igual a D. ¿Por qué? Pues porque los dos ángulos, en este caso A más D, van a sumar 180 y C más B van a sumar 180. Y si A y B son iguales, pues entonces C y D también son iguales. ¿Sí? Ahora, ¿a qué me lleva todo esto? Si en el postulado de Euclides nos dice que si estos dos ángulos fueran menores que 180, se van a cortar en algún lado. O estos dos fueran menores, se van a cortar en algún lado, ¿no? Excepto si los dos ángulos de aquí en medio sumaran 180, ¿sí? Ahora, si C y D son iguales y A y B también son iguales, significa en este caso que A más C es igual a 180. Y también significaría que D, qué horrible D, que D más B es igual a 180 grados. ¿Sí? Por lo tanto, esto ya no está formando parte de lo que dice Euclides. Entonces, como en este caso B y D, en este caso B y D van a sumar 180 grados y A y C van a sumar 180 grados, ninguno de los dos lados, aunque yo prolongue estas dos rectas, jamás se van a cortar porque ninguno de esos dos lados va a sumar menos que 180, ni este lado va a sumar 180. Entonces, yo creo que así es como se demuestra esto. No sé si estoy bien, no sé si estoy mal. Hice este videito porque no buscaba otra forma de cómo explicarlos, así más o menos. Pero ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Cuéntenme, ¿qué piensan?